Con nosotros está Fausto Romeo, presidente de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados. Importante porque es un tema que siempre está en la más absoluta jerarquía, en la más absoluta vigencia, Fausto, porque estamos por culminar dentro de un mes un nuevo año escolar y ya estamos visualizando el próximo. Está el tema de las mensualidades que está de por medio, el cambio de una hoja curricular, digamos, en el sentido de orientar cuando los alumnos lleguen a la universidad hacia otro tipo de carreras. En fin, hay varios temas que me gustaría que abordáramos en la mañana de hoy, así que bienvenido. Gracias, Carlos, gracias por la invitación y bueno, siempre es un placer estar por acá con tu audiencia y como tú lo has dicho, bueno, es una realidad. Nosotros siempre en el sistema educativo trabajamos con anticipación. No estamos terminando el año cuando ya estamos planificando el siguiente y esa es alguna ventaja que tenemos. Ahora, en ese sentido, te planteo, esto de las mensualidades que ha tomado espacio a nivel de la opinión pública, ¿qué es lo que significa? Bueno, hay una realidad inflacionaria, a pesar que se detuvo la hiperinflación, pero hay necesidad de corregir situaciones como sueldos de los maestros y profesores, la logística de las escuelas, en fin, van a reajustarse, digamos, las mensualidades, me imagino. Sí, indudablemente, si recordamos un poco en septiembre del 2018, cuando hace la reconversión anterior, no de la última, ahí es donde empieza un poco de este descalabro de decir, teníamos que hacer ajustes casi que mensualmente, y muchas de las instituciones educativas privadas de Venezuela, bueno, actuaron por, teniendo la derogatoria de la ley del ilícito cambiario y la ley de criptomonedas, nos pasamos a todo lo que tenía que ser divisas o criptomonedas. Ahí es donde empieza medianamente a hacer y que empezamos a pagar unos sueldos acordes. Pues en aquel entonces recuerdo que hablábamos de 60, 80 dólares para nuestros maestros, nuestros docentes, ¿no? Cosa irrisoria hoy en día, imposible de hacerlo. No, y por eso una estampida también de maestros y profesores. Y que se marchaban los profesores, exactamente, pues decía, yo prefiero ponerme a vender torta en mi casa que trabajar con el colegio porque no me daba la base en ese entonces. Claro, recuperamos eso, nos fuimos, terminamos el año escolar 2018-2019 y entramos el 2019, ya sabemos cómo, en diciembre, en enero, cuando ya se empezaba a hablar de la pandemia y el 16 de marzo, bueno, ya entramos totalmente en cuarentena absoluta, pero esa estabilidad que había, que algunos colegios no habían aún pasado a la parte de divisa, fue lo que más o menos se sintió allí, pero acordamos un compromiso ante la situación económica y situación de salud que vivía en el mundo entero, de no hacer mayor ajuste más allá que afectar a los sueldos. Nuestra institución educativa hay que entenderla muy bien a todos los padres representantes. ¿Qué es un proyecto educativo? En la institución educativa presenta un proyecto educativo que es diferente al del colegio que está al lado. Puede haber 3 colegios, uno al lado del otro, y serán diferentes porque el proyecto es lo que es todo. Tenemos una estructura de costo, ese presupuesto nos arroja un monto que es la cuota escolaridad, pero de ese monto el 70% va nada más que las incidencias laborales, sueldos, prestaciones sociales, seguro social, política habitacional, todo lo que los parafiscales que están allí, y el otro 30% son gastos operativos. Bueno, durante la pandemia muchos colegios se mantuvieron con ese monto que a pesar de que estaban en divisa, bueno, estabilizaron, se mantuvieron, pero hoy en día ya tenemos que hablar de sueldo no menos de 200 dólares para nuestros maestros docentes. Cuando hablamos de sueldo estamos hablando integral, sueldo, bono, ticket, todo lo que queramos hacer para dar un amplio espectro de esta situación. Y hay inclusive algunos colegios que ya están visualizando hacia los 500, 600 dólares de sueldo. Entonces, aquí estamos dándole tranquilidad a nuestros trabajadores, a nuestros maestros y a todo lo que laboran dentro de la comunidad educativa. Mantenemos el proyecto y seguimos adelante. Ahora, la comunidad educativa, al final de cuentas, Fausto, es la que toma las decisiones. Sí. Las asambleas de padres y representantes. No es una imposición solo de la dirección del colegio ni del propietario o los accionistas de un colegio. En ese sentido, eso hay que aclararlo también, porque a veces se toman decisiones a nivel de asambleas de padres y representantes por mayoría, y los que están en desacuerdo, bueno, generan una situación de fricción e incluso van al Ministerio de Educación a decir que los colegios están abusando cuando fue una decisión colectiva. Claro, y aquí es donde es bueno decirle que el proyecto educativo es lo único que no puede modificar la asamblea. O sea, el cuerpo directivo presenta el proyecto, lo discute con un comité de padres y representantes, comité de administración, esos comités de que sabemos muy bien que están en los consejos educativos, y se lleva a una asamblea a la consulta. Y es así, se aprueba por mayoría, bien sea por un monto o por otro monto, siempre debe haber 2 propuestas que se pueda canalizar y la que gane. Pero siempre hay un 2, 3, 5% de padres que se sienten afectados, van ante la SUNDE, van ante el Ministerio de Educación
educación, pretendiendo paralizar todo lo que lleva una inversión, porque al fin y al cabo es una inversión que estamos logrando. Durante todos estos años de pandemia lo demostramos, no nos hemos paralizado durante los años de pandemia, de alguna manera lo seguimos dando. Pero aquí es también hay el importante que debe haber. Del otro 30% de gasto operativo están los gastos de municipales, los impuestos, todas estas cuestiones que nos están incidiendo mucho en nuestro presupuesto y que no vemos la necesidad que para el próximo año estamos hablando de ajustes. Fíjate, acabas de tocar un tema que a mí me parece importante, ¿no? Como padre, y además creo que a muchísimos les toca esto también y les genera sensibilidad. Muchos dicen que la educación es vital. El discurso oficial también habla de lo vital y necesario que es la educación. Pero fíjate, ¿por qué la educación no importa que sea privada? Tiene que ser cargada tributariamente como sujeto pasivo especial, es decir, entra dentro de lo que es el pago del impuesto que le da las transacciones financieras. Ese 3% se está pagando en las mensualidades. Es lamentable esa decisión que... Se parece insólito, es la educación, debería estar exenta. Pero fíjate, estamos exentos del IVA. O sea, las instituciones educativas de Venezuela estamos exentos del 16% del IVA porque estamos prestando un servicio que es una opción, porque la educación gratuita que tiene que generar el Estado venezolano, tal como lo establece la Constitución, el 102 de la Constitución, bueno, en el 104 nos establece que somos una opción. La Constitución nos permite la educación privada en Venezuela con esa alternativa. Bueno, en ese mismo momento, cuando nos establecen que no hay exención para el impuesto a las grandes transacciones financieras, se tuvieron que realizar máquinas fiscales, adaptarse. Muchas dijeron, bueno, ya no recibiré esto y buscaré la forma, el mecanismo. Se está evadiendo de alguna manera, porque vamos a ser sinceros, a lo mejor más de uno está haciendo evasiones de este estilo, pero ese 3%... Lo que si pagas en bolívares, bueno, sí, pero ¿tú crees que es fácil conseguir bolívares hoy día para asumir la responsabilidad del costo de una mensualidad? Totalmente, eso es una cosa que nosotros hemos solicitado tanto al cineasta... ¿Ustedes plantearon esa inquietud? Sí. ¿Y qué dijo el Ministerio de Educación? Nosotros lo estamos haciendo por medio de Consejo de Comercio, a la cual nosotros estamos adscritos y que lo hemos presentado, estamos solicitando esa exención, no hay ningún tipo de respuesta. Se han escuchado, le ha parecido lógico esto, y que al fin y al cabo nosotros Ellos pudieran tomar una decisión, dar marcha atrás, vamos a regresar a la exención, así como en el IVA. Claro. No vamos a hacerlo con este impuesto porque es la educación, es la formación de los muchachos. Claro, y creo que para el próximo año escolar deben de haber una respuesta clara y precisa en esto. Estamos hablando para septiembre, no estamos hablando para 6, 8 meses para atrás. Entonces, y lo que también necesitamos es que los consejos municipales, los 335 ayuntamientos que hay en Venezuela, revisen esas tablas que están imponiendo en función de cada uno de los colegios. Son leoninas. O sea, hay una voracidad fiscal tremenda. Totalmente. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, de esa voracidad fiscal vamos a hablar un momentito porque tenemos que hacer una pausa. Regresaremos enseguida con Fausto Romeo, presidente de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados. Fausto Romeo continúa conversando. Hablábamos con nosotros, por supuesto, y con ustedes, escuchando su mensaje en este caso. Habla de la voracidad fiscal de los municipios, sobre que también está castigando la educación privada venezolana. Sí, mira, hay municipios, por ejemplo, que han visto la situación, cambio que estuvieron en esta todos cobran igual, unos más, otros menos. Exactamente, esa es una cuestión, pero te pongo un ejemplo, y la cifra que pongo es referencia, no es que sea ese, por ejemplo. Le hemos planteado a los consejos municipales, estudien que somos educación, y dice, bueno, te estamos dando una preferencia, y a lo mejor a un restaurante le cobran $3 por metro cuadrado, vuelvo y repito, es cifra referencial, no es la cifra que corresponde, pero un restaurante está trabajando de lunes a domingo, genera 6, 7 bolsas que se está presentando ahí, y trabaja muy cómodamente en 80, 100 metros cuadrados, mientras que una institución educativa, que a lo mejor le ponen $1 por metro cuadrado, pero un colegio se genera de lunes a viernes, a lo mejor las 5 o 6 bolsas igualmente, que no es bolsa de desechos inorgánicos, pensando por ahí, pero no trabajamos sino en 500 metros hasta 20.000 metros cuadrados. Entonces creo que el error está en hacerlo por metros cuadrados. Nosotros en el sistema educativo... Yo no entiendo a veces por qué. O inclusive los impuestos de derecho de frente están cobrando hasta el 5%. Hay un municipio en el oriente del país que es 5% del ingreso bruto. Cuando tenemos morosidad, inclusive nosotros no es que facturamos, no es que generamos la factura el día primero y estamos cobrando el
el día 2 o 3, 4, 5. Hay muchos padres que por alguna razón llegan hasta 2, 3 meses posiblemente. La gran mayoría, gracias a Dios, pagan a tiempo para nosotros cumplir también con nuestros trabajadores y todo lo que tenga que ver en los compromisos que tenemos. Pero aquí tienen que entenderse los consejos municipales que hablar directamente con nuestras asociaciones. Nosotros, por ejemplo, ANDIEP, que está en 16 estados de Venezuela, pues hay cómo llegarse a entendimiento que pueda hacer. También está la Cámara Hermana, la Cámara de Educación Privada, la Asociación Venezolana de Educación Católica. O sea, estamos para entender, estamos para conversar todo esto. Pero hay algo más también, Carlos. Las empresas del Estado, por ejemplo, CanTV con el sistema ABA pasa a $100 y nosotros no es que tenemos un solo proveedor de servicio de internet porque sabemos cuál es la situación que se tiene con la telefonía, que ahora te lo cortan a los 4 días y no pagas inmediatamente y te quedas sin servicio. Entonces los servicios privados también están costando de $50, $100 que pagábamos a $200, $300. Es decir, hay una gran gama de lo que está sucediendo que nosotros debemos revisar muy bien, profundamente, y queremos manifestarlo inclusive antes de irnos del año escolar, al menos por información. Tal vez no podamos hacer la asamblea completamente sino en septiembre o en octubre, pero al menos decirle a los padres, mire, se prevé que vaya a ser este monto de las cuotas de escolaridad, porque eso es como yo lo refiero bien claramente, y no es mensualidad, porque muchas veces creen que me voy a mantener durante todo el año. Quisiéramos mantenerlo durante todo el año, pero inclusive... que puede modificarse, la cuota de escolaridad, como tú bien lo señalas, puede modificarse en función de la presión que, bueno, de diverso tipo que pueda tener cada institución. Claro, totalmente. Y una cosa también es bueno aclarar. Yo he visto algunos comentarios de algunas personas en las redes sociales, es que el margen de ganancia de los colegios, quisiéramos tener nosotros margen de ganancia. Nosotros, mire, inclusive de hace 2 años, 3 años para acá, que la SUNDE permite un 15, un 20%, un 10%, y yo no lo llamo margen de ganancia, yo lo llamo porcentaje de recuperación ante la morosidad que tenemos, porque al fin y al cabo hay estudiantes que también pasan todo un año, no es culpa del estudiante, indudablemente el padre se desentiende del asunto y después viene a pedirte los papeles. ¿Quién responde por esa deuda? No hay nadie, porque nos tenemos la obligación de consignar toda la documentación, aparte que hay un procedimiento de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y todo lo que pueda haber, pero al fin y al cabo son compromisos que se adquirieron, que no se cumplieron, y en ese porcentaje que nosotros podemos hablar de ese 15-20%. Hablamos al principio del propósito que tiene el gobierno a través del Ministerio de Educación de modificar lo que es la tendencia u orientación curricular. Eso básicamente se dice es para la educación superior, pero el antecedente previo es el estudio en los colegios, en la primaria y el bachillerato. Totalmente de acuerdo. ¿Qué significa eso? Mira, Carlos, aquí tenemos que entender que, por ejemplo, ahorita el 31 de julio van a egresar 320,000 estudiantes con título de bachiller que van a ver a qué campo se van a ingresar de las universidades. Quien ya lo tiene claro, quien ha hecho alguna orientación que lo tenga claro, pero muchos de estos muchachos que ya cumplió el proceso de inscripción ante la OPSU, bueno, se inscribió porque a lo mejor eso era lo que más le agradaba sin ningún tipo de orientación. Aquí tiene que haber un cambio inclusive de forma y de fondo, donde nosotros tenemos de primero a sexto grado, y creo que debería ser de primero a quinto grado, 3 años de bachillerato, donde se ven las materias ciencias y humanistas que tenía que haber en primero, segundo y tercer año, y luego otros 3 años, cuarto, quinto y sexto año, donde ya yo tenga una vocación de acuerdo a la necesidad de la nación. También hay que tener en cuenta eso. O sea, yo voy a estar en 4º año y mi proyección de acuerdo a la necesidad de la nación es necesitar mano de obra hacia la industria petrolera. Bueno, cuando yo salgo con un 6º año ya yo tengo un título de bachiller en mención petróleo, por decir. No es que no va a ser un ingeniero petrolero, vamos a aclararlo, pero inclusive en las universidades, que son 5 años, vamos a pasarla a 4, porque ya yo estoy bien formado. Todas las universidades son 5 años, porque el primer año es la parte básica para ver si aprendiste lo que debías evaluarte en bachillerato. Aquí es donde nosotros tenemos que entender que la economía productiva para desarrollar la nación la tenemos que generar nosotros desde las instituciones educativas. Por lo tanto, ya cuando este joven sale y decide ya no seguir estudiando por alguna u otra razón, bueno, ese título de bachiller que se preparó para allí puede ir al campo laboral de la industria petrolera, de algunas de las tantas áreas que hay, porque inclusive se requiere desde la medicina, claro, no solamente es petróleo, no solamente es petróleo. Por eso te digo que es necesario de profundizar todo esto y que parte de la economía que se requiere para poder desarrollar. Si estamos hablando de que se está mejorando... Pero eso hay que buscarlo, perdona Fausto, por consenso, no es la imposición simplemente porque alguien dentro de en el vértice de la pirámide, en la cúpula
cúpula de la educación decir esto debe ser así. Y eso es lo hay que nosotros conversarlo, queremos. ¿no? Lo tenemos en conversación, estamos hablando con el Ministerio de Educación, hay un acuerdo que se tiene que profundizar de esto y no solamente con el sector de la educación privada, porque considero que si estamos hablando de un joven que va a salir al campo laboral, hay que involucrar a Fedecámara, con Comercio, con Industria, a las diferentes cámaras que puedan generarse ese cruce de información para ver lo que se requiere y de tal manera que impulsemos. Esto, todo lo que llama un proyecto educativo, como lo he visto ya en reiterada ocasión en este momento, para que los padres lo entiendan muy bien hacia dónde está el colegio que decidió para la educación de su hijo. Importante lo que dices, la participación. Los padres y representantes tienen que involucrarse también, porque no es que tú me impongas la carrera que tú crees que yo debo establecer e imponerla a mi hijo. Total, y No, debe es haber otra un cosa. abanico de oportunidades, no solamente que un colegio dice, bueno, nosotros no vamos a ir nada más hacia este campo, no, tiene que haber al menos unos 10 campos que pueda desarrollarse dentro de cada institución para poderlo impulsar. Fausto, muchas gracias por haber estado Gracias con a ti, nosotros. Carlos, Mucha gracias información que es necesaria, en este caso, conocer sobre lo que es la dinámica de la educación en nuestro país. Nos vamos a una pausa, al regreso Arte y Espectáculos en lo actual.